Capítulo 6. No somos iguales, nos complementamos. Dios, en su infinita sabiduría, al concebir, proyectar e instituir el matrimonio, lo hizo determinando que los dos, marido y mujer, serían una sola unidad. Esta ley establecida por Dios para la unión del hombre y la mujer es evidente en las Sagradas Escrituras. Lo que sucede es que no le prestamos la atención que amerita, pero en verdad es una ley concluyente, importante y determinante. Somos una unidad perfecta creada por Dios. Cuando dijo Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, le hizo una ayuda idónea, ayuda que es concebida por Dios desde ese mismo momento como una parte integral de Adán, tanto así que a la mujer la saca de él. Dios no creó a la mujer de manera individual, como lo hizo inicialmente con el hombre. Dios hubiera podido hacerla de la misma forma, pero la sacó del varón para traer a la realidad la perfecta unidad que estaba formando, una unidad entendida como un todo, constituido por dos partes, el hombre y la mujer. La Biblia dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Génesis 5:2. Notemos que el versículo dice varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Un versículo asombrosamente revelador, único, olvidado para algunos, pero de total significado para los entendidos. A los dos convocó con el mismo nombre. A esa unidad perfecta que Dios creó la nombró con un solo vocablo, los llamó Adán. Esta es una verdad bíblica que muchos ignoran, por cuanto estamos acostumbrados a pensar que desde un principio, tanto Eva como Adán fueron llamados por Dios como tal. Pero a la luz de las Sagradas Escrituras no fue así, sino que Dios siempre se refirió a ella como la mujer. El nombre de Eva no aparece por ninguna parte, sino hasta cuando Adán la llama de esta manera, después de la maldición de la tierra por causa de la desobediencia. Esta es una verdad que Cristo confirma cuando ratificó lo que el Padre había establecido desde el principio de la creación. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Es tan cierta esta verdad que cuando la mujer decidió desobedecer en el huerto, Dios a quien llamó a cuentas fue al hombre, como cabeza de la unidad. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. En una oportunidad mi esposa me había dicho que en los resultados clínicos de sus exámenes médicos había salido una afección. Ella por ese tiempo no iba a la iglesia, no se congregaba todavía. El domingo siguiente fui al servicio dominical como era mi costumbre, cuando súbitamente, a la altura de la mitad de la enseñanza, quien estaba predicando dijo, los que estén enfermos pasen adelante. Entonces yo dije, Señor, yo estoy sano, pero mi esposa no. Ella me dijo que su sangre tenía una afección, y como tu palabra dice que ella y yo somos una sola carne, entonces yo voy a pasar en su lugar para que tú nos sanes. Pasé adelante junto con los enfermos. Quien estaba ministrando oraba e invocaba el poder de Dios a favor de nosotros. De pronto dijo, ahora el Señor está haciendo transfusiones de sangre. Y cuando él dijo eso, yo sentí un pinchazo como cuando te van a sacar o poner sangre. Una vez terminada la oración por sanidad, volví al puesto. Durante el resto del servicio yo sentía un pequeño ardor en el brazo, pero no le presté mucha atención. Al terminar el culto, me subí a mi vehículo para dirigirme a casa, pero como el pequeño malestar seguía, decidí repentinamente mirarme y ¿cuál fue mi sorpresa? Tenía el pinchazo de la transfusión y mi mujer nunca más se volvió a quejar de dicha afección. Por esta experiencia y las innumerables vivencias que hemos tenido junto con mi esposa durante los años que precedieron a nuestra separación y después de la restauración del matrimonio, podemos afirmar con toda certeza que esta verdad se cumple indefectiblemente en nuestras vidas. Como marido y mujer, somos una sola carne, una sola unidad, y he aquí uno de los secretos por los cuales quienes no lo conocen o no han aceptado esta verdad, aún subsisten en problemas. Eva fue creada como una ayuda idónea para Adán. Juntos deberían complementarse y realizarse el uno al otro. La palabra ayuda en hebreo proviene de una raíz que significa rodear, lo cual quiere decir que Adán estaría rodeado de idoneidad, algo así como un campo de protección dentro de sí y en su entorno que les permitiera tanto a él como a su pareja
dar cumplimiento de su objetivo de manera adecuada. Una pareja de casados constituye una sola unidad. ¡Qué tremenda verdad! Es que nunca estuve tan enfermo como en aquellos tiempos cuando pedía para que mi esposa se muriera. Nunca me habían tenido que ordenar una cirugía inesperada, sino cuando rogaba que se accidentara. Nunca me fue tan mal económicamente como por la época en que la maldecía. Bien dice la palabra de Dios, que quien ama a su mujer es como si a sí mismo se amara. Y, por supuesto, en forma deductiva, podemos afirmar que quien no ama a su mujer, a sí mismo deja de amarse. Reconociendo que nos necesitamos. Otro de los fundamentos para tener un matrimonio estable es el conocimiento innegable e inequívoco de que los esposos nos necesitamos recíprocamente. El esposo necesita de la esposa y ella necesita de él, teniendo como cierto que no somos iguales. Dios no nos hizo para competir, sino que antes, por lo contrario, fuimos creados para complementarnos. Así como la cabeza complementa el cuerpo y el cuerpo la cabeza, de la misma forma sucede con las manos, los brazos y las piernas. Cada miembro tiene la función de hacer lo que su pareja no puede, y solo interactuando en conjunto se obtiene una unidad perfecta para que puedan cumplir su misión con excelencia. La esencia sensitiva de la esposa junto con sus funciones dentro del hogar se complementa armónica y sabiamente con las del esposo, para de esta manera dar cumplimiento al propósito de Dios, cuando estableció el matrimonio, es decir, iguales en dignidad, pero con diferentes funciones y sentimientos. Las mujeres son mucho más sensibles, más afectivas, perciben, ven y tienen perspectivas diferentes a las de los hombres. Ellas piensan distinto. Los hombres tendemos a generalizar. Las mujeres suelen ser más detallistas. Basta con observar la forma como procedemos al tratar de decorar la casa, o cómo reaccionamos cuando vamos a un centro comercial, a un lugar turístico o al entrar a un almacén. Ellas usualmente detallan los artículos pequeños, se fijan en las flores, los diseños, los colores, etc., porque aprecian y definen de forma diferente el entorno y la naturaleza. A las mujeres les agrada cambiar de lugar los muebles de la casa, de la oficina, del negocio o poner arreglos adicionales, sin que el esposo lo perciba. En oportunidades la esposa se molesta porque los hombres no observamos los cambios y las novedades. Creen que al esposo no le interesa el hogar, ni le importan sus cuidados. Las esposas, en cambio, rápidamente se dan cuenta de los cambios. Espontánea y naturalmente saben qué traje te pusiste el día anterior, qué prendas usaste para la última reunión. Los hombres en algunas oportunidades hasta compramos 2 o más vestidos o zapatos del mismo color y no le damos ninguna importancia. La mujer es muy especial con los hijos, es mucho más sensitiva y el hombre es más racional, más directo, más enérgico. Es absolutamente importante que entendamos la verdad bíblica de que quienes nos unimos en matrimonio somos una unidad en la cual el hombre y la mujer se complementan recíprocamente hasta lograr el grado de perfección esperado por Dios. Solamente interiorizando este contexto, apropiándonos de esta verdad y actuando de conformidad con esta realidad, podremos obtener el matrimonio que aspiramos tener. Un matrimonio de calidad en el que se disfrute plenamente la relación de pareja y se esté optimizando la reciprocidad con el paso de los días. Lo grave es que algunas parejas, en lugar de entender que son diferentes por cuanto fuimos creados para complementarnos, lo que tratan de hacer es buscar la posibilidad de obligar al otro a ser, actuar y pensar como el cónyuge desea, creyendo equivocadamente que si funcionan de esta forma, son una pareja ideal. Pero en realidad esta forma de hacer las cosas no concuerda con lo que Dios quiere para los esposos, la perfecta armonía y complementación entre sus diferencias. La Biblia nos enseña de manera insistente que no debemos pretender cambiar al cónyuge, sino amarlo y aceptarlo tal como es y orar benévolamente a su favor. Quien trata de hacer cambiar a la pareja lo hace bajo la influencia de un espíritu de control, pero Dios no opera mientras la persona está dando lugar a ese espíritu. Una de las lecciones que aprendí en la Universidad de la Vida, según el curso que me tocó hacer por causa de nuestra separación y de acuerdo con lo visto en el capítulo 4, es que nadie puede cambiar a su cónyuge por sus propias fuerzas o iniciativas. Únicamente a través de Dios puede lograrlo.
solamente que Él cambiará a tu esposo o esposa cuando tú aceptes y hagas lo que Dios te demanda. Es normal que los cónyuges tengan ideas diferentes. Definitivamente lo que más nos conviene entonces es obedecer la instrucción del Señor y aceptarnos como somos porque nos necesitamos. Es totalmente normal que los cónyuges tengan ideas diferentes en cuanto a cómo manejar muchos asuntos del hogar. En ocasiones, los varones nos molestamos por algunas actitudes demasiado meticulosas de las esposas, pero tenemos que entender este fundamento bíblico con el que hemos titulado este capítulo. No somos iguales, nos complementamos. Cada uno fue hecho para ver las cosas de una manera diferente. Ellas tienen un sentido mucho más desarrollado que el nuestro con respecto a la protección de la integridad personal de la familia, y pueden intuir, presentir y tomar precauciones con más detalles sobre el tema, de lo que los varones estamos en capacidad de hacer. De igual forma nosotros, como hombres, fuimos dotados por el Creador de otros atributos, otro sentir, otros pensamientos, otros avances, todos encaminados a cumplir a cabalidad la misión encomendada a la pareja de llenar la tierra y sojuzgarla. Te invito a que si has estado tratando de cambiar a tu cónyuge para que sea igual a ti, le pidas perdón a Dios y a tu pareja, y tomes la decisión de ser más tolerante y paciente con él o con ella. No le juzgues, no le maltrates, ni le critiques porque piensa diferente a ti. Recuerda que dos cabezas piensan mejor que una. Une tus pensamientos con los de tu esposo o esposa y los dos tendrán una visión conjunta, mucho mayor para resolver cualquier problema en la vida. Cuando con mi esposa tenemos ideas diferentes respecto a desarrollar una actividad o llevar a cabo un plan, lo que hacemos es optar por una actitud constructiva, sin pretender imponernos el uno al otro, sino que buscamos opciones en las que los dos estemos de acuerdo. Honestamente te decimos que cuando asumimos una actitud positiva y dócil, siempre encontramos respuestas en las que los dos coincidimos. Los cónyuges deben escucharse uno al otro con profunda atención. Tú debes darle suma importancia a lo que tu cónyuge dice, por cuanto él o ella está contribuyendo con la parte de la visión que a ti te hace falta para lograr los objetivos propuestos. A su vez, debes tener sumo cuidado con lo que expresas, con lo que expones, porque lo que estás manifestando no solamente te direcciona a ti, sino que va a direccionar toda tu casa, tu familia. Es por ello que tus aportes deben ser sinceros, desprovistos de egoísmo, enojo, revanchismo, rivalidad y egocentrismo. Una hermosa figura de unidad. Como vimos al comienzo de este capítulo, Dios toma una parte de Adán para hacer a la mujer, lo cual nos permite entender con toda claridad que el hombre y la mujer provenimos del mismo cuerpo. No somos iguales, pero sí pertenecemos al mismo cuerpo. El hombre fue tomado directamente del polvo de la tierra y la mujer fue tomada del hombre. Esta hermosa figura de unidad que Dios creó se perdió después de la caída del hombre, desobediencia a Dios, a partir de la cual ya no era fácil intuir el plan maravilloso del Creador con solo observar el comportamiento de una pareja, por cuanto el hombre dejó de ser espiritual y se volvió carnal, y sobrevinieron diferentes maldiciones para cada uno de ellos. Solamente hasta cuando Jesús rescata toda la creación y nos reconcilia con Dios, es cuando las sagradas escrituras exponen nuevamente con total claridad esta figura de unidad, presentando a la pareja como una unidad indisoluble. Veamos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios 5:23. Dentro de esta preciosa figura de unidad, el hombre deberá hacer por su esposa lo que Cristo hace por la iglesia, y la esposa está llamada a hacer por el esposo lo que la iglesia del Señor hace por él. Como por ejemplo, Jesús frecuentemente le reafirma a la iglesia su amor y fidelidad. Le provee todo cuanto el reino de Dios ofrece. La perdona, sana, sirve, guía, consuela, exhorta y alienta. Le da fortaleza y se ofrece como el mediador a través del cual la iglesia recibe el amor de Dios. La iglesia por su parte ama a Jesús, lo honra, aprecia, respeta y reverencia. Cuida de todo aquello que Jesús provee e imita a Jesús, como sanador, perdonador, exhortador y consolador, y es dirigida por el Espíritu Santo para administrar el reino. Definitivamente el hombre y la mujer no fueron hechos para competir,
sino para respaldarse recíprocamente. El hombre con funciones de liderazgo y la mujer con funciones de ayuda idónea. El marido con funciones de proveedor y la esposa con funciones de administradora. Él como ejemplo del corazón de Dios y ella como reflejo del amor de Dios. El marido como la cabeza y la esposa como el cuerpo. Los dos se perfeccionan en una unidad llena de gracia y poder creada por Dios, llamada una sola carne. Entre los dos deben edificar su propia casa, viviendo conforme a la expresión propia del amor que ha sido establecida por Dios, tema del cual hablaremos en detalle en el siguiente capítulo. Dios tiene un plan y un propósito para cada matrimonio, así como lo tuvo con Adán y Eva. Él desea que tengamos plenitud en el reino de su amado Hijo Jesús, pero muchas veces hay situaciones que no nos permiten llegar a esa plenitud anhelada por pensar y actuar de manera individual. Y solo podremos lograrla cuando entendamos que somos una sola carne y actuemos como tal. El que somos una sola carne es un misterio, mas la Biblia lo dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y los misterios no son para entenderlos, sino para creerlos. Cuando logres por la acción del Espíritu Santo entender esta verdad, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, la interiorices, te apoderes de ella y empieces a mirar a tu cónyuge como tu complemento, podrás comprender de manera muy fácil cómo se entrelazan todos los demás principios bíblicos establecidos por Dios para la unión del hombre y la mujer en el matrimonio y su proyección familiar mediante la procreación de los hijos. Veamos algunos de ellos. Primero, todo lo que hagas por tu cónyuge es como si lo hicieras contigo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, 28, 29. Si logras comprender que en verdad somos una unidad y que debemos actuar como tal, descubrirás por qué todo lo que hagas con tu pareja será como si lo hicieras contigo mismo. De igual forma, se te abrirán los ojos para entender a plenitud por qué, tal como sean las actitudes que tengas hacia él o ella, de esas mismas recibirás, porque tanto tus virtudes como tus defectos se pasarán a tu cónyuge. De lo mismo que tú siembres, de eso mismo recogerás. En este orden de realidades, si uno de los cónyuges es celoso, iracundo, regañón, infiel, escandaloso, maldiciente, etc., de eso mismo, con el tiempo recibirá de su pareja. Pero si es gentil, amoroso, perdonador, sincero, diligente, tierno, esmerado, colaborador, etc., de eso mismo sin duda cosechará. Segundo, en ocasiones tus oraciones encuentran estorbo. Ahora podrás deducir de manera profunda por qué en ocasiones tus oraciones se encuentran estorbo y sabrás entender cuál es la adecuada manera de orar para tener la victoria en tu matrimonio. La Biblia dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3:7. Por este motivo mis oraciones no eran oídas al comienzo y durante los primeros años de nuestros problemas, porque las hacía contra ella, incluyendo rogativas para que se muriera y para que Dios tomara venganza. La Biblia declara que somos una sola carne y que si hago algo contra mi esposa es como hacerlo contra mí, pero yo no lo entendía y muchos aún no lo entienden. Cuando dejamos de proceder según la sabiduría que viene de Dios, nuestras oraciones pierden efecto porque enfrentan estorbos. Debes intuir que somos una sola carne, una unidad, y actuando de esa manera es como Dios nos ve y nos escucha. Tercero, contaminar con inmundicias a los cónyuges. Vas a entender también por qué nunca debes aceptar intimar sexualmente con otra persona que no sea tu cónyuge. Es que cuando el hombre o la mujer se unen en intimidad sexual con un tercero, también se constituyen en una sola carne, una sola unidad y comunidad operan como vasos comunicantes. Esto significa que aquello que está en uno de los dos se pasa al otro. Ahora imagínate si son tres o más los involucrados, como en el caso de una prostituta o un brujo. Todos se contaminan de las mismas inmundicias que están en cada uno de los copartícipes. La Biblia dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
porque dice, los dos serán una sola carne. Primera de Corintios 6:16. Según esta verdad, infortunadamente, algunos esposos o esposas se contaminan espiritualmente con personas extrañas y después de estar contaminados, llevan ese contagio a su casa. Personalmente pienso que ese fue uno de los motivos por los cuales mi esposa pasó de un extremo a otro. En principio yo no entendía por qué ella comenzó a cambiar y siguió acentuándose, hasta pasar de un lado apacible a otro completamente opuesto. Solo después de conocer esta santa verdad, deduzco que indudablemente ella cambió porque yo la contaminé con cuanta inmundicia recogí con mujeres extrañas. Por supuesto que ella ya me perdonó, y la preciosísima sangre de Cristo nos limpió. Ahora y desde hace varios años, tanto mi esposa como yo somos nuevas criaturas, creación santa, pueblo redimido por Dios. Te invito ahora que conoces esta santa verdad, a que seas cuidadoso, muy cuidadoso, aún de lo que escuches y de lo que veas, como el caso de pornografía visual o auditiva. Recordemos las palabras del Señor cuando dijo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. ¿Por qué no podemos coexistir como una sola carne? Si tú vuelves a leer Génesis 1:27 y 2:15, cuando Dios creó al varón, solamente le dio como función cuidar y cultivar el jardín, pero cuando ya eran dos, Dios le dio una tarea para cumplir en pareja. Dios no le dio dos jardines, uno para el hombre y otro para la mujer, sino que les dio una sola función como unidad, como una sola carne, la función de fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla y de enseñorearse de ella. Cuando yo pensaba en esto me preguntaba, ¿por qué nosotros, mi esposa y yo, no podíamos lograr actuar como una sola carne? Nos costaba funcionar como uno y caminar como uno. Siempre estaba preguntándole al Señor, ¿por qué? Entendí entonces por el Espíritu Santo que en todo lo que Dios decretó al principio respecto de la unión del hombre y la mujer, está la clave para el éxito en el matrimonio. Nunca había pensado en esto, nunca lo había puesto en práctica. Yo siempre había pensado y actuado de manera individual, constantemente me había comportado de manera egoísta y continuamente rivalizaba con ella. Entendí entonces que el éxito de mi matrimonio no estaba en haber elegido bien, pues yo pensaba antes de acudir al Señor, fue que me equivoqué, elegí mal. Si hubiera elegido a Sandrita, a Margarita, a Sutanita, pero elegí a Janet. Y sabes, estimado lector, he llegado a una conclusión. No hay una sola mujer sobre la faz de la tierra que pueda hacer completamente feliz a un hombre, y no hay un solo hombre que pueda hacer totalmente feliz a una mujer. Solamente Jesucristo de Nazaret puede hacerlo. Él es el único que tiene la capacidad para hacernos felices. Él es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Dios tiene un plan específico para la familia. Sin embargo, a causa de la desobediencia de nuestros padres y la consecuente entrega de la creación a Satanás, el enemigo se proclama como nuestro Dios y nuestro dueño, y proyecta un plan de destrucción y de despropósito para cada matrimonio. Ahora bien, Satanás está vencido. Jesús nos autorizó para que pisásemos serpientes y escorpiones sin que nada pueda hacernos daño. Jesús triunfó sobre toda potestad espiritual en la cruz. Jesucristo descendió a los infiernos y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ver Colosenses 2:15. Jesús rescató todo lo que habíamos perdido, pero como el diablo es mentiroso y padre de mentira, busca engañar, trata de mantener su plan de destrucción sobre las vidas y sobre los matrimonios. Él sabe muy bien que si logra destruir la unidad matrimonial, entonces podrá dejar puertas abiertas en los hijos para regresar en tiempos venideros, y mediante estas puertas, los hijos serán vulnerables a sus propósitos de destrucción y ruina. Lo primero que el enemigo intenta hacer es tratar de aniquilar al infante físicamente, mediante el aborto o alguna de las enfermedades que acostumbra a poner en los niños. Ahora, si el diablo no puede eliminarlo físicamente, tratará de eliminarlo emocional o mentalmente para que fracase en la vida, porque cuando fracasas, él tiene acceso fácil para entrar robando, matando y destruyendo. ¿Sabes cuál es el mayor fracaso de un hombre y de una mujer en la vida? El fracaso matrimonial, porque en la relación conyugal están los hijos. Un hombre puede admitir que falló en sus estudios, en los negocios y en las finanzas, pero no puede admitir que falló como esposo. Le cuesta creer eso, y el diablo hará todo lo que pueda
para que nosotros fracasemos como esposos o como esposas. Para eso trata de poner en la persona espíritus de rechazo, temor, odio, resentimiento, sentimiento de abandono, de inutilidad y deseos de venganza, etc. Además, aprovecha para ponerlos cuando el hombre es más vulnerable, cuando es solo un niño. Si el demonio logra poner alguno de estos espíritus en un niño o una niña, establecerá ligaduras muy fuertes entre el niño y la casa de sus padres. Por tal motivo, le quedará muy difícil a la persona desatarse de todo lo que trae de su hogar paterno y conformar una nueva unidad con su cónyuge. Son innumerables los trasfondos que se presentan como obstáculo para que podamos funcionar como una sola carne con nuestro cónyuge, como por ejemplo, los consejos que nos dan nuestros familiares con respecto a la forma de tratar a nuestra pareja, prevenciones acerca de la vida marital, recomendaciones antibíblicas sobre lo que debemos o no hacer como esposos, exhortaciones de las amistades sobre la vida matrimonial y costumbres absurdas del hombre que envenenan el alma de los contrayentes, como la de hacer ciertas invitaciones inmorales para despedir la soltería de los novios. Si tú has sido afectado por alguna de estas acechanzas del diablo, te invito a pedirle a Jesús que venga a tu vida, que entre a tu corazón. Él se te revelará como tu Redentor y te dará la seguridad de que Él es tu Salvador. Además, te llevará a una relación íntima con el Padre. Es allí donde podrás gozarte y disfrutar de la cercanía con Papá Dios como nuestro Padre bueno, hermoso, misericordioso, amoroso, poderoso, grande y sublime. Circunstancias influyentes y determinantes en la relación de pareja. Cuando un hombre o una mujer deciden contraer matrimonio, no llegan solos, vienen integrados con al menos 4 clases de circunstancias aparentemente inexistentes, pero que determinarán e influenciarán en forma decisiva y preponderante en la vida de cada uno de los contrayentes, en su relación de pareja y en la multiplicidad de los acontecimientos venideros respecto a los descendientes que proyecten. Es así como, por ejemplo, el pretendiente quizás ve en su futura pareja un cuerpo atractivo, una cara bonita, una niña dulce, delicada, encantadora y sublime, y la novia ve en él un hombre atractivo, un personaje agradable, confiable y seguro. Pero resulta que además de la apariencia, está también lo que no se ve, es decir, un sinnúmero de realidades invisibles o circunstancias que influyen decididamente en cada uno de los cónyuges, tan multifacéticas y recónditas que no pueden enumerarse debido a su gran cantidad y variedad. Veamos. La primera clase de dichas circunstancias influyentes en una persona está constituida por el conjunto de bendiciones y de maldiciones heredadas, como resultado de las actuaciones de sus generaciones anteriores, con impactantes manifestaciones en su diario vivir, incluyendo éxito o fracaso, longevidad o muerte temprana, sabiduría o insensatez al resolver conflictos, vida saludable o enfermiza, victorias en el desarrollo profesional o frustraciones, nivel de liderazgo, capacidad de empresa y perspectiva de conquista, etc. La segunda variedad de estas circunstancias influyentes en las personas y que son determinantes en el desenvolvimiento de la vida de una persona son todas las experiencias vividas durante el tiempo de su gestación. Desde el día en que fue engendrado hasta el día del nacimiento, como por ejemplo, si fue un hijo deseado o indeseado, si intentaron abortarlo, si sus progenitores deseaban un niño y les nació una niña, o viceversa, si alguno lo maldijo estando en el vientre de la madre, si durante su gestación uno de sus padres estuvo rodeado de presiones, pensamientos suicidas, estrés, depresión y angustia, si se involucraron en hechicería, espiritismo o en consultar a los muertos, etc. El tercer conjunto de circunstancias influyentes, las cuales causan profundas heridas en el corazón, de la manera como lo vimos en el capítulo 3, está presente por lo que recibió y percibió la persona cuando era solo un niño o una niña. Esto es, todo lo que recogió en su existencia durante los primeros años de su vida, más exactamente en aquellos tiempos cuando no podía valerse por sí mismo para defenderse o para solucionarlo, años durante los cuales el niño o la niña pudieron haber sido oprimidos o presionados y no hubo nada que los librara de esa opresión, o pudieron ser violentados y no hubo quien los redimiera, o pudieron ser rechazados, abandonados, maltratados o abusados y no tuvieron quien los salvara. Y finalmente existe un cuarto grupo de circunstancias influyentes que acompañan a un contrayente.
las cuales están representadas por las consecuencias de sus acciones, realizadas a partir de la fecha cuando la persona pudo tomar sus propias decisiones, consecuencias que pueden ser de bendición o maldición, según se haya realizado o no, de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Todas estas circunstancias influyentes enunciadas, sean del grupo que fueren, son de diferente procedencia e índole, con fondos totalmente disímiles y con combinaciones tan variadas e impredecibles como diferentes son las huellas digitales del ser humano, motivo por el cual le es muy difícil a una persona lograr formar una sola carne, un mismo espíritu, un mismo sentir con la pareja, si tratan de hacerlo sin Jesús. Continuar atados a la casa paterna. Otro motivo por el cual muchas parejas no pueden convivir como una sola carne, aunque traten de hacerlo, es porque siguen atados a la casa paterna mediante ligaduras que de una u otra manera los sujetan a sus padres. Ataduras tales como conceptos, creencias, tendencias, percepciones mentales, declaraciones de los progenitores, heridas, voluntades impuestas y patrones familiares, etc. Cada uno de los cónyuges fue educado y formado en lugares y ambientes diferentes, con sentires, costumbres, percepciones, visiones, valores, intereses y condiciones distintas. Es por esta razón que Dios dice, tanto para el hombre como para la mujer, que dejen la casa del padre y de la madre y conformen una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Salmo 45, 10, 11. Lo que Dios quiere es que dejes tu mundo, abandones las circunstancias atractivas y traumáticas que te impactaron en el ambiente donde fuiste criado y salgas a formar uno nuevo con tu cónyuge. No significa que debes apartarte a un lugar distante para vivir alejado de tus padres, pues ¿de qué te serviría irte lejos si llevas los mismos desenfrenos, las mismas costumbres, los mismos gustos, las mismas ataduras? ¿De qué valdría aislarse tanto si te llevas las mismas influencias generacionales? Tampoco se trata de rechazar u odiar a los progenitores, sino de independizarse física, mental y espiritualmente para dar cumplimiento a la voluntad de Dios, expresada en la Biblia. A mi esposa le agradaba una clase de música y a mí otra, porque fuimos educados en ambientes diferentes. Teníamos muchas contrariedades por eso. Janetcita quería que yo escuchara su música y yo quería que ella escuchara la mía. Mi esposa tenía un disco compacto que le agradaba en nuestro automóvil y un día cuando iba a colocarlo mientras recorríamos una de las avenidas de la ciudad, yo abusivamente se lo rapé entre manoteos y vociferaciones a causa del desacuerdo y lo tiré por la ventana del vehículo. ¡Qué tristeza! Como puedes ver, yo quería dominar e imponer por la fuerza mi mundo. Por supuesto, esto no lo hago ahora. Actualmente ambos dejamos nuestros mundos y nos hemos hecho uno nuevo para los dos. Tanto a ella como a mí, nos gusta escuchar alabanzas para Jesús, honra, gloria y honor a nuestro Dios, siendo una unidad y actuando como tal. Como ya lo mencioné, en mi caso no podía ser completamente libre como para constituirme en una sola carne junto con mi esposa, actuar como una unidad y tener un matrimonio victorioso. Amaba a mi esposa, ella me amaba también. Los dos deseábamos tener un hogar bonito y una familia agraciada, llena de hermosura y felicidad. Fue un noviazgo delicado, con apasionamiento y romance como los más vehementes, tan hermoso y colmado de ilusiones, lleno de quimeras como son los sueños de los que se enamoran, pleno de venturas, henchido de planes admirables y poéticos suspiros. Pero no podía ser feliz con ella, no podíamos ser una sola carne, antes por el contrario, sin querer hacerlo contendíamos y con frecuencia nos ofendíamos. Es lo mismo que sucede con todo matrimonio. Muchos tratan de hacer feliz a su cónyuge, pero fracasan, porque siempre van a surgir contrastes. Pueden ser diferencias de opinión, de percepción de la vida, de proyección sociocultural, el cómo educar los hijos o de la manera como queremos distribuir los ingresos, etc. De igual manera, surgirán permanentemente nuevas expectativas en cada uno de los cónyuges y si lograses suplir los niveles primarios de esperanza, entonces surgirán nuevas metas y después otras, y aún más, hasta formar ciclos interminables
que al no cumplirse generan insatisfacciones y frustraciones de tal forma que una pareja en condiciones humanas jamás podrá constituirse como una unidad y funcionar como tal si no deja de pensar como hombre natural y asume los pensamientos de Jesús. Por eso la Biblia dice que no vivamos conforme a los criterios del tiempo presente, sino que cambiemos la manera de pensar. Renovar la manera de pensar. Lo que debes hacer para poder ser uno con tu cónyuge y poder funcionar como una sola carne es renovar la mente. Cuando estés frente a ella o frente a él, entiende que los dos son una unidad. Intuye por la palabra de Dios que es tu complemento. Ella o él tienen la facultad de ver, percibir, innovar y construir todo aquello que tú no puedes hacer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entiende que para triunfar debes complementarte con tu pareja, y entre los dos pueden edificar adecuadamente su entorno. Renueva tu mente. Si maltratas a tu cónyuge, te estás maltratando tú, y si apoyas a tu pareja, te estás apoyando a ti mismo. Por eso la Biblia nos pide, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22-24. Cuando pienses en tu pareja, tienes que verla como tu complemento. Entiende que eres uno con ella. Comprende que si están frente a un paisaje, los dos están viendo lo mismo, pero con toda seguridad tu pareja está percibiendo y analizando asuntos que tú ni te imaginas, así como también, con toda seguridad, tú estás observando y pensando en asuntos que ella no sabe. Y todo esto para que entre los dos vean la totalidad del entorno y saquen las mejores conclusiones. Permaneciendo en Jesús y Él en nosotros. Comprendo que no es fácil entender que el cónyuge es nuestro complemento y vivir como tal. No fue sencillo en mi caso. Confieso que fui, como dice la Biblia, muy duro de cerviz. En verdad solo lo logré con el paso del tiempo, cuando decidí cambiar mi mente, dejar mis argumentos y las enseñanzas y creencias de quienes intervinieron en mi formación y opté por reemplazarlos por los pensamientos de Cristo. La Biblia dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4, 5. Si aplicamos este principio tan sencillo pero poderoso de que separados de Cristo nada podemos hacer, entenderemos que sí estamos separados de Cristo. Nuestros problemas matrimoniales serán poderosos e inmodificables, y nada podremos hacer ante ellos. Pero así también la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si permanecemos en Cristo, podremos fácilmente cambiar nuestra vieja manera de pensar, dejar la vieja naturaleza y acoger la nueva, y convivir fácilmente con nuestro cónyuge como una sola unidad, de tal forma que los problemas matrimoniales serán fácilmente resueltos por difíciles y profundos que parezcan. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Si permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, entenderemos que el plan de Dios para el matrimonio es perfecto y que fue instituido de tal forma que los cónyuges se complementen el uno con el otro en una unidad perfecta, pulcra, agraciada y armónicamente dotada de hermosura, para que esa unidad se complemente con Jesús, siendo uno con Jesús y en Él, uno con el Padre. Solo en Cristo Jesús podemos ser uno con nuestro cónyuge, una sola unidad, una sola mente, un mismo sentir, los dos cónyuges conformando una unidad, y esa unidad siendo una con Jesús, así como Él es uno con el Padre. Esta es la unidad que desea Jesús en lo profundo de su corazón, de conformidad con su oración del último día, cuando Él ya sabía que iba a ser entregado. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan 17, 20, 21. Cuando permanecemos en Jesús y sus palabras permanecen en nosotros, nos constituimos en una unidad con Jesús y en Él, una unidad con el Padre, de tal forma que readquirimos el objetivo para el cual fuimos creados desde un principio y el propósito por el cual Jesús fue a la cruz en pago y rescate de todo lo que se había perdido. Te invito a aceptar la oración de Jesús hecha por ti aquella noche, cuando oró para que tú seas uno con Él y con el Padre. Es posible que por alguna razón de las mencionadas anteriormente o por otras te resulte difícil constituirte junto con tu cónyuge en una unidad y funcionar como una sola carne. Pero el deseo de Cristo Jesús es ser uno contigo y ser uno con tu cónyuge, y los tres juntos ser uno con el Padre.